A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a tomar comunicación y le agradecemos como siempre la amabilidad, la diferencia que siempre tiene con RCR a Iván Arenas, un reconocido analista en temas políticos, especialista en temas de gestión social y conflictividad, columnista en el diario Perú 21, en el portal de opinión El Montonero. Iván, qué gusto saludarte, gracias por atender esta comunicación, muy amable. No, al contrario, muchas gracias a ti, Pepe, siempre dispuesto a atender a RCR, muchas gracias. Preocupa este avance incontenible del crimen organizado, los recientes sucesos en Patás, donde hay una sucesión de violencia criminal en los últimos meses, 17 torres de alta tensión derribadas en 3 años, más de 20 personas asesinadas, etcétera, etcétera, y un descontrol total. ¿Por qué no ha funcionado el estado de emergencia, así como la labor efectiva tanto de la policía como el apoyo de las Fuerzas Armadas en Patás, Iván? No funciona por varias razones, entre ellas porque hay una mirada absolutamente miope del asunto. Este no es solamente un asunto de criminalidad, si bien es un asunto de criminalidad, pero no solamente se compete a eso. Asimismo, lo que debió hacerse es implementarse en medida de emergencia, una declaratoria de emergencia, no solamente en Patás, sino en todo el corredor minero ilegal. Es un corredor largo, es un corredor donde hay varios distritos y varias provincias, así es que de alguna otra manera se hicieron mal las cosas cuando solamente se declara a Patás como una zona o un distrito, como el único distrito, en este caso Patás y otros distritos de La Libertad en declaratoria de emergencia. Entonces a esto hay que entenderlo como una especie de territorio, de un enfoque territorial. Si no entendemos que el problema es un problema de territorio, es un problema de corredor económico, social, político, entonces no entendemos absolutamente nada, por eso ha fracasado esto. Lo segundo que ha fracasado porque evidentemente la política de formalización no sirve, no va a servir hasta ahora, no hay una ley MAPE, aparentemente no va a haber una ley MAPE, a pesar de que el plazo lo determina así. Yo estimo que este y el próximo año tampoco va a haber ley MAPE, entendiendo además que estamos en el marco y en el preámbulo de elecciones, así es que tampoco creo que este año ni el próximo año vaya a haber una ley MAPE. Tercero, puedo decirte además que no existe porque evidentemente el precio del oro empuja a que las bandas criminales sigan actuando y evidentemente también tenemos casos de corrupción. Esto no funcionaría si no habría la corrupción que hay en diferentes dependencias como instituciones del Estado, ¿no? Ahora, lo que acabas de señalar es bastante preocupante, ¿no? En el sentido de que tú le das una mirada más allá simplemente de la observación del momento, ¿no? Estamos ingresando a una etapa electoral y naturalmente el tema de la minería ilegal se va a volver un tema convulso por los intereses que existen, por las presiones políticas que van a existir y por la debilidad que muestra el gobierno. Y además por la cantidad de dinero que tiene para poder financiar sus propios proyectos. Vamos a tener una bancada, una bancada grande de partidos multipartidarios, en la que cada partido de alguna otra manera va a poder tener un representante de la minería ilegal, si no es que la minería informal. Entonces estamos ante una situación muy grave, todo el mundo lo dice, pero el gobierno no intenta, es decir, el gobierno intenta hacer algo, pero no sabe tampoco cómo terminar de hacerlo, porque evidentemente esto implica, además de una política incisiva, además de eso implica un pacto político que reconozca la minería ilegal como una situación muy crítica y muy grave que está poniendo en veremos en la República. Aquí la dimensión del problema no es un problema solamente de territorio, no es solamente de un problema de Patás, ni es solamente un problema de minerales, es un problema de la democracia, es un problema de la República, porque es la minería ilegal. La minería curiosamente genera inmensos recursos en el país. La minería es el primer motor y sector productivo, luego viene la agroexportación, pero yo te podría decir que sin la minería, y si no podemos ponerle, coto a la minería ilegal, yo te aseguro que básicamente el proyecto republicano y el proyecto sobre todo de la democracia se pone en jaque, porque varios proyectos y diferentes partidos políticos van a desarrollarse en las elecciones que vienen. Ahora, ¿tenemos el peligro latente de que se desarrollen varios Patás en el Perú? Sí, exactamente. Es altamente probable que se desarrollen
se ha desarrollado en Puno, donde básicamente no hay un ordenamiento de absolutamente nada. Se ha desarrollado en Piura, se intenta desarrollar en Arequipa. Evidentemente en Arequipa las situaciones son distintas. Se intenta desarrollar, por ejemplo, en el parte del corredor vial sur, ya tienes Apurímac, por ejemplo. Se intenta desarrollar en otros distritos y en otras provincias también de Apurímac, como por ejemplo en Maraes, donde quemaron una operación minera, o quemaron un proyecto minero. Entonces estamos ante una situación bastante crítica, y aunque suele ser repetitivo, esta situación bastante crítica nos está llevando al caos absoluto, y a que finalmente mañana más tarde predominen las economías criminales y directamente la minería ilegal en la política, más aún de la que estamos conociendo ahora. ¿Qué puede ocurrir, Iván, si el gobierno sigue cediendo? Si el avance criminal hace que, ojalá Dios no quiera, pero que retrocedan incluso las empresas formales. Esto puede convertirse ya en una suerte de tierras dominadas por las economías ilegales. Ese puede ser el principal riesgo que podemos tener si es que no ponemos coto a lo que está sucediendo en Patás. Exactamente, aquí no se trata de que, a ver, si se va la minería moderna, minería que paga tributo, ya formal, si se va, evidentemente van a entrar las economías informales legales. Entonces no se trata acá de que se va uno y ya finalmente no hay nada, sino al contrario, se va uno y alguien tiene que tener un predominio en el territorio, y ese predominio en el territorio lo van a tener las economías informales y las economías ilegales, que no te quepa la menor duda. Pero el otro tema es que adicionalmente a eso, las economías ilegales e informales generan externalidades negativas: prostitución, trata, blancas, lavado de activos. Acuérdate tú que el propio presidente de la Comisión de Justicia, el hermano del señor Lenín Cerrón, el señor Cerrón, Valdemar Cerrón, acaba de presentar una propuesta de ley para flexibilizar la ley contra el lavado de activos. Entonces, contra el lavado de activos que viene de la minería, dicho sea de paso, en la minería. Entonces, lo que te quiero decir es que estamos, de alguna otra manera, estructurando una especie de, a través de leyes, a través de laxitud, a través de dejadez, a través de, en unos casos, corrupción, lo que estamos dejándole es a la minería ilegal un campo bastante fértil para que mañana más tarde esta minería ilegal pueda de alguna otra manera ganar esos territorios que la minería moderna puede dejar, y finalmente la minería ilegal pueda predominar. Yo creo que vamos a llegar a una especie de bolivianización en la minería, en el sentido de que la minería en Bolivia ya la tienen las cooperativas, pero básicamente son informales, pero las cooperativas tienen tanto peso que han podido poner a un sindicalista, a un expresidente del sindicato de las cooperativas, lo han podido poner como ministro de Energía y Minas, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en esta situación, ministro de Minas, estamos en una situación casi parecida, en la que de alguna otra manera van a predominar política, como territorialmente y económicamente y socialmente también las empresas mineras, en este caso el sector minero ilegal, ¿no? El escenario que nos estás proyectando es bastante delicado. La presidenta, Iván, ha propuesto que se apruebe una iniciativa para tipificar el terrorismo urbano. Me gustaría conocer tu opinión. Mira, yo creo que es importante esos tipos, por lo menos discutirlo, ¿ya? Discutir el tema. No se puede borrar de un momento a otro, como algunos congresistas han querido hacer, y decir, no podemos llamar terrorismo. No, este es un fenómeno distinto, evidentemente, al terrorismo ideológico de los años 80 y 90, pero es un tipo de terrorismo al fin. Cuando genera terror, evidentemente, a algunas sociedades, a las empresas, a la minería formal. Entonces, cuando le están metiendo bombas y están matando a gente de seguridad, entonces estamos evidentemente a un tipo de terrorismo. Yo no sé si ese terrorismo urbano vaya a ser calificado, por ejemplo, en lugares como Patás, donde evidentemente son zonas rurales. Todo ese tipo de concepciones y de significados que finalmente se van a traducir en un marco normativo, que finalmente es un marco legal. Entonces se tienen que discutir para que no quede absolutamente nada abierto, ¿no? Y podamos calificar a este tipo de ilegalidad, es decir, ilegalidad y criminalidad en minería, como parte de una especie de terrorismo, no sé si es urbano o rural, pero una especie de terrorismo de fin y de cabo, ¿no? Muy bien, Iván, como siempre yo te agradezco la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar contigo, Iván. No, al contrario. Salud. Gracias. Muy amable. Hemos presentado Conexión Perú.
Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.